lo dijo en la primera hora. ¿Cómo amanece Quito? Póngame la imagen de Quito, ¿ah? Póngame la imagen de Quito. Vea usted, para los internautas, esto parece Londres. A las 6 de la mañana que estuvimos aquí en la cabina, esto era de una oscuridad total, parecían las 5 de la mañana. Así está Quito, totalmente encapotado el cielo, completamente nublado. Esa es la zona del Parque La Carolina, en el norte, en la altura de la avenida de los Chiris. Así amanece la capital de los ecuatorianos. Hagan el favor de, si van a salir, si el día de hoy ya no hay teletrabajo, bueno, abríguense, por favor, transiten con precaución porque el asfalto está mojado. También el momento que yo venía a la radio había una ligera llovizna, ¿no? Una ligera llovizna en algunos sectores de la ciudad, así que tenga cuidado, por favor. Abríguese, maneje con precaución, no se olvide, por favor, los queremos y obviamente si transita, hágalo en compañía de nuestro espacio. Un abrazo para Yomar que está en sintonía, también para la Moni Tinoco que me está pegando la vacilada del día. Bueno, gracias, comenzamos. La noticia del día, querida audiencia, la noticia del día es la decisión del presidente de la República de enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para proponer el aumento del IVA del 12 al 15%. Póngame, por favor, Roberto Carlos, Diego, mis compañeros en el Control Master, el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo. El otro primero pongamos la primera página del proyecto de ley donde el presidente de la República lo envía a la Asamblea Nacional. Esto llegó anoche, cerca de la medianoche, a la Asamblea Legislativa. Exactamente llegó a las 23 horas con 25 minutos. En la parte superior derecha está la fe de presentación, la fe de recepción del área de gestión documental de la Asamblea Nacional. Oficio con fecha 11 de enero del 2024, dirigido al señor Máster, yo pensé que era Magíster, Henry Fabián Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Usted también es Magíster, ¿no, Belkis? Yo ya mismo soy magíster, me he quedado un poco lento en el desarrollo de la tesis. Bueno. Dice, de conformidad con la atribución que me confiere el artículo 140 de la Constitución de la República, remito a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, con calificación de urgente en materia económica para su conocimiento, debate, discusión y aprobación. Adjunto también el respectivo dictamen previo favorable y vinculante emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Merece resaltar la importancia que el proyecto tiene para el Ecuador en materia tributaria para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que atraviesa el país. Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi más alta consideración y estima. Atentamente, Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República. Vamos con el siguiente. Es un proyecto muy corto. Es un proyecto que tiene 4 artículos, lo que está en la pantalla. Lo que está resaltado es la parte medular, que es el aumento del IVA. Pero es un proyecto que tiene apenas 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria y una final. ¿Qué plantea como objeto en la parte superior? Vamos a la parte superior, la parte de arriba. Ya mismo le ponemos el resaltado, don Roberto. Vamos al primero, la parte de arriba. El objeto dice: la presente ley tiene como objeto enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la situación fiscal. En el artículo 2, ámbito de aplicación, las disposiciones de la presente ley son aplicables en todo el territorio nacional. Artículo 3, sujetos, están sujetos a las disposiciones de la presente ley todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que residan y o realicen actividades económicas en el Ecuador. Artículo 4. Finalidad. La presente ley tiene como finalidad la recaudación de tributos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales del Ecuador, así como estabilizar las finanzas públicas, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno y la grave crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador. Más abajo están las disposiciones generales. Están allí en la pantalla. La primera, por el objeto específico de esta ley,
correspondiente a mantener la senda de sostenibilidad fiscal, los recursos que se recauden por concepto del incremento de la tarifa del IVA, del impuesto al valor agregado, no serán considerados como objeto de preasignación alguna. Segunda, las deducciones y exenciones tributarias aplicables al impuesto al valor agregado IVA se mantendrán vigentes. Y aquí viene el condumio. Disposiciones reformatorias. La única. Sustituyas el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente. Artículo 65, tarifa. La tarifa del impuesto al valor agregado es del 15%. Y hay la disposición final, que la presente ley, las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación en el registro oficial. Gracias. Así amanecemos. A mí me cogió por sorpresa. ¿Y por qué me cogió por sorpresa? El presidente de la República, en las pocas apariciones públicas que ha tenido, y si la memoria no me es infiel, en la última, o la penúltima, que fue para la fraterna Radio Canela, el presidente decía que no iba a tomar ningún tipo, reconociendo que la situación fiscal es complicada, que no iba a tomar ningún tipo de medida que pueda afectar el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas. La situación es complicada, decía, hay problemas en la caja fiscal. No estaba en su radar tomar ese tipo de decisiones. Eso decía el presidente Noboa. 24 horas después de aquella presentación en Radio Canela, le concede una entrevista a la radio fraterna FM Mundo, a la colega Gisela Bayona. Y ya en esa entrevista de ayer al mediodía, el cielo de FM Mundo al mediodía, a la 1 de la tarde, le dice a Gisela que la situación es grave y que será necesaria la toma de medidas económicas. Escuchemos ese extracto, por favor, Roberto Carlos y Diego, de lo que dijo el presidente Noboa ayer respecto de la parte económica. Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento para este medidas, tipo, para esta lucha contra el terrorismo. También presentaremos un proyecto de ley de contratación pública, que hoy en día hay muchas trabas y es muy ineficiente y lento. También reformaremos la ley de turismo para poder, una vez resueltos los problemas de seguridad, tener un marco legal para la inversión en turismo y para el turismo comunitario que pueda atraer inversión extranjera, que pueda darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar. Entonces, son todos partes de los proyectos de ley urgente que teníamos desde el inicio, inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y referéndum, y las hemos aceptado. Ahorita tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador. A ver, dice el presidente que han sido parte de sus propuestas de campaña. Yo no me acuerdo. Si es que alguien escuchó alguna declaración en campaña en ese sentido, le encarecería que me lo recuerde, pero yo en mi cabeza no tengo ninguna referencia de que en campaña el presidente Noboa haya ofrecido el aumento del IVA. Y no me digan a mí que Daniel Noboa no sabía siendo candidato. No me digan a mí que los candidatos, si no es así, es un ejercicio de altísima irresponsabilidad meterse a ser candidato presidencial sin saber la situación del país. Yo a veces escucho a alguna gente que dice, nosotros no sabíamos cómo estaba el país, nosotros pensábamos que la situación era dura, pero ha sido peor de lo que pensábamos, por Dios. Si te metes a ser candidato presidencial, si te metes a ser ministro de Estado, implica una contribución cívica. No es cualquier cosa ser ministro de Estado. Si te metes a ser ministro de Estado, no tienes que pensar solamente en la foto, en la exposición pública, en poner en tu currículum, yo fui ministro de Estado o yo fui candidato presidencial. Tienes que tener un mínimo conocimiento de la cosa pública y un mínimo conocimiento de lo que pasa en el país, ¿no? Como ningún candidato. Son así los candidatos. No hablaron de que había que tomar medidas duras, no hablaron de que la situación económica y fiscal era complicada.
Y hay que recordar también, gracias Belkis por ese aporte, que ya luego de haber sido elegido, Noboa planteó una reforma tributaria sin subida de impuestos, cuando todavía era presidente electo, aún no había asumido el poder. El presidente Noboa asume el poder el 23 de noviembre. Y aquí tengo, Belkis me comparte una nota del 7 de noviembre, publicada por diario El Mercurio de Cuenca, donde decía que el presidente electo Daniel Noboa el 7 de noviembre, durante una reunión con ejecutivos del grupo financiero Barclays, esto fue en Estados Unidos, durante la gira que tuvo internacional, primero se fue a Europa y luego recuerden que estuvo una semana en Estados Unidos. Digo que la reforma tributaria que prevé acometer una vez que asume el cargo no contempla una subida de impuestos. En la cita celebrada en Nueva York dentro de la gira que Noboa está realizando por España, Italia y Estados Unidos, Noboa aseveró que la reforma tributaria que enviará a la Asamblea Nacional no implica un alza de los tributos, según un comunicado de su equipo de comunicación difundido en Quito. Y vean ustedes esta parte. Yo creo que esta parte es súper interesante para otra vez hablar de las contradicciones que tienen muchas veces nuestros políticos y nuestras autoridades. Noboa reiteró que cumplirá su oferta de campaña de reducir impuestos como un incentivo a las empresas que contraten talento y mano de obra ecuatoriana. Y rebajará el impuesto al valor agregado IVA a los materiales de la construcción del 12 al 5%, a fin de activar este sector que es uno de los que más genera empleo y mueve la economía. Explicó que la reducción y ordenamiento de la carga tributaria, reducción, no aumento, reducción y ordenamiento de la carga tributaria, permitirá al Ecuador ser más competitivo frente a sus vecinos. Por si acaso ya está despierto Napoleón Santamaría, le digo al equipo, ¿no? A ver si podemos conversar con él. Y ya está compartiendo información. Al ser más atractivo, decía el entonces presidente electo el 7 de noviembre, hace 2 meses, Ecuador podrá captar inversión y ayudar al sector agroexportador, que también es uno de los mayores generadores de empleo y recaudación de impuestos por exportación. Todo pasó hace poquito nomás. Frente a eso, o antes de eso, el 17 de octubre, gracias Andrés, pues yo digo que en campaña es una cosa y ya siendo poder es otra cosa. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. La promesa de Noboa de bajar impuestos agravará la situación fiscal había sido un pronunciamiento de la agencia Moody's. La agencia calificadora señaló que el mandatario electo puede enfrentar un continuo bloqueo de políticas por parte de la Asamblea Nacional. Esto publicó Diario Expreso, una nota anterior. La que yo les leí primero era del 7 de noviembre, cuando Noboa todavía estaba en el exterior. Noboa gana el 15 de octubre. 4 días después se fue a Europa y luego fue a Estados Unidos, tuvo estas reuniones y ahí fue pues esta reunión con Barclays donde dijo que va a enviar una reforma tributaria que no implicará una subida de impuestos y más bien hablaba de una reducción de impuestos para algunos sectores. Previamente, 2 días después de la victoria, el colega Sebastián Angulo, de Diario Expreso, publica esta nota que me comparte Andrés Reliche, a quien le quiero agradecer siempre por los aportes. La agencia calificadora Moody's, ese 17 de octubre, 2 días después de haber ganado las elecciones, se pronunció tras el triunfo de Noboa en segunda vuelta electoral. Jaime Reuche, analista soberano de Moody's para el gobierno del Ecuador, señaló que la victoria de Noboa señala una transición política hacia el centro, pero con un continuo bloqueo de políticas, dado que su partido controla pocos escaños en la Asamblea Nacional. Por supuesto, esto era antes del acuerdo político del gobierno con ADN, con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, que también ya lo vamos a analizar. Dice, la agenda política del nuevo gobierno, según Moody's, aún no está clara. La calificadora de riesgos aseguró que la dependencia de decretos y referendos no funcionó para el gobierno saliente y llevó a más confrontación entre el Ejecutivo y la legislatura. Y dentro de esto de que la agenda no estaba clara en el momento que se hace la nota, la nueva administración ha mencionado su intención de convocar un referéndum, había anunciado Noboa, de hacer uso de decretos como una forma de acelerar su agenda de gobierno, dado que su corto mandato en el cargo se extiende hasta mayo del 2025. Dice, los planes de la administración de Noboa para reducir los impuestos en algunos sectores van en contra de los esfuerzos del gobierno saliente, el de Lasso, para aumentar los ingresos gubernamentales y estructurales,
a través de una reforma tributaria que se convirtió en su logro fiscal más notable, dijo Moody's. A mí me encantaría saber qué va a responder Jaime Nebot del Partido Social Cristiano. Porque vean, yo les doy por firmado, me puedo equivocar, pero la postura histórica desde finales de la década de los 90, la postura histórica del Partido Social Cristiano ha sido no más impuestos. Luego de la tan ingratamente recordada decisión de eliminar el impuesto a la renta y crear el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Yo conversé con Jaime Nebot el año pasado y yo le recordaba ese pasaje porque fue Nebot el que propuso eso en el Congreso Nacional, allá por octubre, noviembre de 1998, que fue una cuestión súper compleja. O sea, eliminaron el impuesto más redistributivo que tiene este país, que es el impuesto a la renta, crearon el impuesto del 1% a la circulación de capitales, con el argumento de que eso le iba a dar dinero diario al fisco en una situación económica tan complicada. Esto en la antesala de la caída de los bancos, el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Estoy hablando unos meses antes, octubre, noviembre del 98. Crean el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Después de esa experiencia, ha sido una política de los socialcristianos, no más impuestos. Yo no recuerdo, salvo mejor criterio, yo no recuerdo alguna decisión de los socialcristianos en la cual ellos hayan con sus votos contribuido a una reforma tributaria que implique aumento de impuestos. Yo no recuerdo. ¿Qué van a hacer ahora los socialcristianos? ¿Qué va a hacer ahora el correísmo? ¿Cuál va a ser la postura de Revolución Ciudadana? ¿Y por qué planteo esto? Bueno, es muy probable que Revolución Ciudadana o que haya voceros de Revolución Ciudadana que se opongan. Es muy probable. Pero habrá que recordarles que en 2016 ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos plantearon y aprobaron, porque controlaban la mayoría legislativa, aprobaron el aumento del IVA. Por supuesto, la diferencia era que el aumento del IVA fue temporal. Esto fue tras el devastador terremoto que destruyó la provincia de Manabí y parte del sur de la provincia de Esmeraldas. Y para poder recaudar ingresos, lo que hicieron fue aumentar el IVA con una temporalidad de 1 año. Cuando se cumplió el año estaban arrepentidos algunos, yo soy testigo de eso, estaban arrepentidos algunos porque decían de gana pusimos temporal y ya debería quedarse en el tiempo, pero no había cómo, porque la norma era temporal. Pero ¿cuál va a ser la postura de Revolución Ciudadana sobre esto? Y aquí me dice María Fernanda Perrone, le envío un fortísimo abrazo a María Fernanda. No es descabellado lo que dice María Fernanda. ¿Es posible que el PCC aplique por esta única vez? No sé cómo quedará Nebot si es que lo hace. O sea, no es descabellado. O sea, en política cualquier cosa puede suceder. Pero es probable que se diga por esta única vez, tomando en cuenta la crisis económica y la crisis fiscal. Aquí, por ejemplo, tengo un mensaje de Mónica Tinoco. Me dice, en lugar de bajar el IVA para dinamizar la economía, nos vamos al otro extremo. Esa es otra discusión que hay, ¿no?, entre los analistas económicos. Algunos hablan de que el aumento del IVA permite una recaudación más rápida, pero hay quienes opinan que el aumento de impuestos puede desestimular el movimiento económico y lo que se creía que iba a ser una recaudación rápida termina siendo mucho más lenta justamente por esa desestimulación económica. También hay la otra discusión, ¿no?, de que para los servicios básicos, para los alimentos, para la salud se mantiene el IVA cero, porque eso también se plantea, que se mantienen las exenciones y deducciones en el caso del IVA, eso también plantea. Mi doctor Javier Salgado, buenos días. Me dice hay que ver la reacción del PSC, quienes tienen entre sus principales principios el no aumentar impuestos, y de la RC, tal cual, que ha dado su apoyo a Noboa. De todos modos, este conflicto armado interno podría ser la gran excusa para aprobar esto que denomina mi doctor Javier Salgado garrotazo económico. Pues ya amanecemos. Digo, esto no estaba en el radar de nadie. A mí no me digan que estaba en el radar de alguien. Yo no había escuchado. Aquí hay otra referencia, gracias doctor Vladimir Andosilla, interesantísimo. El combustible subirá porque paga IVA, ¿cierto es?
Usted recibe su factura en la estación de servicio, fíjese, le cobran IVA, lo que elevará el valor de los productos que no pagan IVA como los alimentos. Claro, vendrá el argumento de que la gasolina ahora está más cara por el aumento del IVA, no porque haya subido el precio per se de la gasolina, entonces dirán que los fretes se encarecieron, que sacan los productos del campo para la ciudad. Es muy lógico lo que dice justamente Vladimir Andosilla en ese sentido. Yomar me dice, Correa aumentó el IVA por el tema del terremoto y se escudó en eso. Novoa quiere lo mismo porque ya dijo que las guerras cuestan, y eso le dijo ayer a Gisela Bayona en esta entrevista con Radio FM Mundo. Cristian Salinas me dice, aprovechando dice, a ver, es importante una ley urgente económica para establecer las formas de incrementar los ingresos para el fisco por el tema de seguridad que atravesamos. Sin embargo, sería bueno que también se incremente, aunque sea de manera temporal, el impuesto a la salida de capitales, que el anterior gobierno lo redujo. También, aprovechando la conciencia ambientalista, se podría poner a incrementar impuestos al consumo de plásticos, ya sea en bolsas o botellas. Al fin y al cabo, también ayudará a la reducción del fisco. Yo entiendo que hay un impuesto vigente desde hace algunos años sobre el uso del plástico. Entiendo que eso está vigente. Y claro, acá... Gracias, doctor Merizalde. Está en sintonía, le envío un abrazo. Aquí va a ser interesante el tema, porque capaz que no hay votos para aprobar, pero tampoco hay votos para negar. Y llegamos de aquí al más o menos 11 de febrero, que debería cumplirse el plazo de 30 días. Y la Asamblea no se pronuncia y entra en vigencia lo que mandó el presidente Noboa por el Ministerio de la Ley, que es un proyecto, como les mostré, de 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria, que es el condumio, la reformatoria. Básicamente cambias la redacción de uno de los artículos de la ley de régimen tributario interno y elevas del 12 al 15% el IVA y pare de contar. Ese también es otro escenario. Pero ya es cuando me pregunto, audiencia, a ver, no tienen plata, dice, no hay plata. Les deben a los proveedores, les deben a los gobiernos locales, ahora mismo nos clavan una propuesta de aumentar del 12 al 15% el IVA, nos piden que arrimemos el hombro. Este país de verdad todo el tiempo está arrimando el hombro. Todo el tiempo nos toca arrimar el hombro a los ecuatorianos. O sea, pasó con el Alto Cenepa, pasó con el terremoto, que con el oleoducto, que no sé qué. Todo el tiempo hay una coyuntura que implica que los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro y ahí estamos los ecuatorianos. Chiros, sin plata, a veces sin trabajo, pero estamos ahí, arrimando el hombro. Yo no entiendo cómo, por un lado dicen que no hay plata y se mandan esto, y por otro lado quieren hacer una consulta popular que para mí es absolutamente innecesaria, y se quieren gastar 60 millones de dólares. Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si hablamos de prioridades, para mí la consulta popular no es una prioridad. Sí la lucha contra la inseguridad, sí la necesidad de aprobar leyes, de reformar algunas leyes, aunque yo soy de los que sostiene que las reformas legales no son la panacea, porque hay leyes, un montón de leyes ahí que lo que tienen que hacer es aplicarse y poner en regla la función judicial. La función judicial tiene que depurarse, tiene que haber una revolución interna en la función judicial, con buenos jueces, con buenos fiscales que apliquen la norma. Tiene que haber una reestructuración institucional para sacar esos malos elementos del sistema de rehabilitación social, mal llamado así del sistema penitenciario. Sí, están ahí. Pero digamos que se necesitan leyes. Bueno, no necesitas una consulta popular. Y los otros temas que planteó el presidente de la República, que pueden implicar una enmienda, una reforma constitucional, vean, pueden esperar. Tengamos un sentido de urgencia. Yo no entiendo cómo, insisto. Yo per se no es que me oponga a que se le consulte al pueblo. Yo creo que está bien consultar al pueblo, pero por Dios, vamos analizando para qué se convoca al pueblo y cuál es la efectividad de las convocatorias al pueblo. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Hoy hay una prioridad. ¿La prioridad cuál es? El combate al crimen organizado. Y dicen, necesitamos recursos. Ahí estaremos los ecuatorianos. Porque capaz que entra en vigencia este aumento del 12 al 15%, ¿qué nos tocará? Nos tocará pagar. Eso nos va a tocar hacer. Pero por otro lado, dicen que no tienen plata y quieren gastarse 60 millones de dólares en una consulta. Para mí, totalmente intrascendente. Completamente intrascendente. Ese tipo de contradicciones, créanme, yo no las entiendo, no las comprendo.
No las comprendo. Entonces veamos qué pasa en estas horas con el gobierno, qué pasa con el presidente Noboa, qué pasa con la asamblea. Obviamente vamos a tratar de tener alguna reacción, alguna explicación con un conocedor de la materia más adelante aquí en este espacio para un poquito socializar con ustedes justamente este anuncio de plantear el aumento del IVA del 12 al 15%. Pero digo, ese es un tema. El otro tema que yo quería comentar rapidito. No todo debe ser crítica. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con la postura adoptada ayer por Daniel Noboa. Completamente de acuerdo. En que el gobierno no tiene por qué aceptar condiciones de ningún líder de ningún grupo de delincuencia organizada. Ninguno. Y yo soy de los que cree que el país tiene que respaldar esa postura del presidente. Así como yo he criticado otros pasajes de Noboa, yo en esto soy absolutamente radical. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que el país tiene que apoyar la postura del presidente de no aceptar condiciones de ningún miembro de los grupos de delincuencia organizada. No condiciones. Esto dijo Noboa sobre eso ayer ante una pregunta de Gisela Bayona. Póngale. Este es un video y sale Colom Pico, lo acaban de subir a las redes sociales, presidente, y sale Colom Pico hablando en este momento. Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente. No, este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, las condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales. Yo estoy de acuerdo con esa postura, salvo mejor criterio de cada uno de ustedes. Yo les digo la mía, mi criterio. O sea, yo no puedo no estar de acuerdo con esa postura de Noboa. Tú no puedes aceptar condiciones. Condiciones planteadas que yo me entrego a cambio de, yo me entrego si me garantizan que. Otra cosa, obviamente, es que el Estado tiene que garantizar la seguridad de los privados de la libertad, sí. No solamente de algunitos, sino de todos. De todos. El Estado no tiene por qué dar paso a que haya privados de la libertad de primera, que no tienen celdas sino habitaciones en las cárceles, que tienen comunicaciones, que tienen aire acondicionado, que tienen gallos de pelea, que tienen pavos, que tienen chanchos, que no sé qué. Tienen hasta piscina de tilapias. El Estado tiene que propender a garantizar la igualdad en el trato a los privados de la libertad con dignidad. Aunque no les guste a algunos lo que digo. Pero Noboa, y es correcto lo que ha dicho, no tiene por qué aceptar condiciones de ningún líder de alguna de estas organizaciones criminales que nos tienen a mal traer a los ecuatorianos y que lamentablemente en los últimos años han provocado que perdamos la paz en la República. Algunos mensajes adicionales. Andrés Liche me dice, pasamos del impuesto a la vida, las vacunas, al impuesto a la guerra, el aumento del IVA. Aquí en la Cris Cabezas también me pasa algo interesante. La focalización de subsidios, aumento del IVA, son medidas para financiar contra el crimen organizado. Un análisis de Freddy Ceballos, ya lo voy a leer para tratar de entender lo que está pasando y también procurar invitarlo a Freddy en los próximos días. Javier Gallito le envió un abrazo. Buena reflexión y buena pregunta que hace Javier. ¿Cuál va a ser la postura del hoy viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno? El doctor Esteban Torres Cobo, que pertenece al Partido Social Cristiano y al Movimiento Tiempo de Cambio. Esteban Torres Cobo es social cristiano. El Partido Social Cristiano dijo que era una decisión personal, pero no es que lo desafectó, no es que dijo que se fue en contra del partido. Sigue siendo social cristiano. Pero ¿cuál va a ser la postura del doctor Esteban Torres Cobo frente a esto? Sería interesante conocer justamente aquello ante esta inquietud que me plantea. Le envío un abrazo también al concejal metropolitano Adrián Ibarra. Dice,
Ojalá y esta medida no aumente la informalidad y se deje de pedir factura. Verán que nosotros en el Ecuador hemos transitado un largo camino de cultura tributaria. No sé ustedes, pero yo suelo pedir factura en todo lado con nombre. O sea, dicen, ¿factura con datos o consumidor final? Procuro que sea con datos, porque eso permite obviamente las deducciones, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero lo que dice Adrián es cierto. Bueno, 7:05 en la mañana, cierro el comentario. Así estamos cerrando la semana. Reitero, hay un proyecto que plantea elevar el IVA del 12 al 15% enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Veamos. Ya le vamos a preguntar al prefecto de Azuay qué opina, el ex legislador J. Lloret, Juan Cristóbal Lloret, que ya está conectado con nosotros. Vamos a conversar con él en segundos. 7:06. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.